Bueno, entonces la colita de la unidad 2, aplicaciones de la línea recta. Y vamos a ver una aplicación. Esto sí se usa en la realidad, aunque no lo crean. Se usa muchísimo porque es parte de contabilidad. Inclusive, ustedes en contabilidad seguramente van a usar en algún momento para realizar su depreciación de bienes. Entonces, se le llama depreciación lineal. Hay diferentes métodos. De hecho, a nosotros nos compete en ese caso línea recta. ¿Por qué? Porque el método de la línea recta es lo que usamos. Después están otros métodos que son, por ejemplo, métodos de tipo proporcional, otros que son de coeficientes mínimos. Hay muchas formas de hacer una depreciación. La depreciación es esto. Las maquinarias, cuando se usa mucho, empieza a tener lo que le llamamos, o sea, se vuelven obsoletos, o obsoletas en este caso, si hablamos de maquinarias. Entonces, en cada año tenemos que ir depreciando esa máquina, o ese equipo de informática, o rodados, esos bienes de uso que le decimos. Por eso en contabilidad, ustedes cuando están haciendo, por ejemplo, su libro diario y ya llega, por ejemplo, a la parte de ajustes, ahí sí o sí tienen que hacer su depreciación, así como se hace también el revalúo y la depreciación. Entonces, en cada periodo, esa máquina va perdiendo su valor y ese valor es lo que vamos poniendo en nuestros libros contables. Entonces me dice, cuando una empresa adquiere equipos o maquinarias, registra el valor como uno de los activos en su balance general y dentro de lo que es bienes de uso justamente. Con los años, el valor de estos equipos o maquinarias van decreciendo o se hacen obsoletos. A esto se le llama depreciación. Si la depreciación es constante, se denomina depreciación lineal. Entonces es como si fuera que nosotros vamos a tener una pendiente y en todos los casos esa pendiente va a ser negativa. ¿Por qué? Porque al depreciar significa que en nuestro eje X vamos a tener el tiempo y en el eje Y vamos a tener el valor del bien. Entonces a medida que pasa el tiempo va a ir bajando su valor. En fórmulas tenemos que la tasa de depreciación es igual a pi por años. Vamos a construir una formulita para realizar nuestros cálculos después. Algo que también es importante acá aclarar es de que en algunos casos, por ejemplo, esos bienes en forma contable termina totalmente su valor. O sea, por ejemplo, nos dice un equipo de informática 5 años, un rodado 10 años o cosas así. Entonces, si estamos haciendo que cada año vaya perdiendo su valor, en un momento determinado, obviamente tiene que tener un saldo cero. Pero ¿qué ocurre? A veces esas máquinas o esos rodados, por ejemplo, están todavía en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque se le hizo su mantenimiento, se cuidó bien durante su parte digamos, cuando era nuevo y cosas así. Entonces, al final, a veces yo puedo revender, por ejemplo, eso. Entonces, le decimos un valor de desecho. Un valor de desecho cero significa que en forma contable sí ya no tiene valor, pero en términos físicos yo puedo todavía o usar o puedo revender o cosas así. Inclusive esas reventas a veces en contabilidad nosotros tenemos como si fuera una ganancia, por ejemplo. Bueno, entonces la tasa de depreciación por años se hace de esta forma. El valor inicial significa el valor que tenía el bien cuando compramos. El valor de desecho, lo que va perdiendo cada año. Y la vida útil que nos da, en este caso, el Banco Central del Paraguay, el que nos da, por ejemplo, cuánto es la depreciación que sufre cada bien. O sea, en algunos casos ya se tienen las tablas. Ya se dice, por ejemplo, que un equipo de informática es de 5 años, así como les dije, muebles y equipos, por ejemplo, son de 10 años,
otros dados, por ejemplo, es de 10 años y así sucesivamente. Ya hay una tabla, pero esa tabla a veces se actualiza y con el coeficiente de revalúo, entonces el Banco Central igualmente cada año emite ese tipo de informaciones, por decirlo. Bueno, entonces vamos a hacer esto. La tasa de depreciación, así como les dije, nosotros necesitamos en términos de ecuación esto. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, que la depreciación, vamos a poner depreciación es igual a, y acá vamos a hacer entonces una notación. Y me dice, valor inicial, entonces vamos a llamarle así. Al valor inicial le vamos a utilizar su notación de esta forma. Valor inicial. Valor inicial y le ponemos un cerito. Valor inicial. Menos, ¿qué me dice el problema? O sea, la fórmula general, menos el valor de desecho. El valor de desecho entonces implica lo que va perdiendo cada año. Entonces le vamos a llamar así. Valor de desecho. Así. Y sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Vamos a llamar con una T chica. Bueno, en términos entonces sencillos me queda de esta forma, que la depreciación es igual a valor inicial menos valor de desecho sobre el tiempo. Entonces a este, por ejemplo, yo le puedo llamar una ecuación 1. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar nosotros tener en forma de recta. En este caso yo no tengo como una recta. Entonces si yo despejo, por ejemplo, le saco ahí su despejando, le voy a poner así, despejando, entonces me quedaría de esta forma. Esta t que está acá dividiendo, entonces va a pasar a multiplicar. Entonces voy a tener así. Fíjense, ¿por qué? Porque yo necesito esa formulita para hacer qué cosa, para depreciar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque viene, por ejemplo, mi jefe y me dice, no sé, urgente, no sé, quiero que me hagas todos los bienes, cuánto tiene en este momento, se dice. Entonces no hace falta que cierre, por ejemplo, el ciclo comercial o que tenga un valor cero el bien. En cualquier momento yo quiero hacer. Entonces, vamos a sacar acá la formulita. Entonces, me queda de esta forma, ¿sí? A este le voy a llamar, por ejemplo, ecuación 2. Ecuación 2. A este le llamamos ecuación 1. Voy a poner así. Entonces, tengo ahí. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito este valor de desecho para cualquier tiempo. Entonces voy a despejar de ahí este valor de desecho. ¿Para qué? Para que pueda tener en cualquier momento. ¿Sí? Ese es como si fuera que es mi variable dependiente. Entonces voy a tener así. Valor después de, y le voy a llamar X años. ¿Por qué? Porque yo quiero saber en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, lo que sea. Entonces, le llamo de esta forma. Valor después de X años. Entonces, despejamos de acá este valor de desecho. Voy a usar este mismo y despejamos aquí entonces. Así. Entonces, voy a tener, fíjense, yo necesito este valor de desecho, entonces, ¿qué va a pasar con B sub 0? O yo puedo hacer directamente esto, fíjense, este valor de desecho, si yo mando al primer miembro, si está con negativo, entonces va a pasar con positivo. Entonces voy a tener así. ¿Y qué ocurre con esto que tengo acá? Que es mi depreciación con el tiempo, entonces esto era positivo y paso con signo negativo en el otro lado. A ver, ahí tengo, voy a copiar y llevo acá el segundo miembro, menos dt. Esto ustedes no hace falta que hagan su despeje ni nada por el estilo, no van a estar jodiendo con eso. Automáticamente ustedes ya van a usar esta formulita. Y fíjense que acá sí yo tengo qué cosa. Fíjense que el valor de desecho es como si fuera mi y, el valor inicial viene a ser la intersección con el eje y, porque se acuerdan que habíamos dicho que en el eje y tenemos el valor y en el eje x vamos a tener el tiempo. Y esta d que tengo acá, entonces es el coeficiente de depreciación para cualquier tiempo, por decirlo. Entonces, ahí tengo despejada. Hay Hola. compañeros que quieren entrar. Pero... Ah, acá está. Cielo Burgos.
Bueno, ahí está. Bueno, entonces esta es mi formulita para determinar el valor de desecho en cualquier tiempo. Entonces, le voy a llamar, por ejemplo, valor para cualquier tiempo P. Para cualquier valor, para cualquier tiempo. Así. Ahí tengo. Entonces, esto es lo que voy a usar en todo momento. Ahora vamos a mirar nuestro primer ejemplo. Y así como les dije, van a ver de que es muy fácil. Bueno, ese es medio argel porque su valor de desecho no es cero. Por ejemplo, a veces me dice que tenemos que aplicarle algún porcentaje o algo por el estilo. Pero es fácil. Fácil, fácil. Entonces, fíjense lo que me dice el ejemplo 1. Una empresa adquiere maquinaria por $200.000. O $200.000. Se espera que la vida útil de la maquinaria sea de 10 años, con valor de desecho cero. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando llega al tiempo 10, entonces, su saldo tiene que ser totalmente absorbido. O sea, tiene que ser valor cero. Determine la cantidad de depreciación por año. O sea, lo que quiere es esta D que tenemos acá, que es nuestra pendiente para saber cuánto va perdiendo cada año en términos monetarios. Y una fórmula para el valor de depreciado después de T años. Graficar. Ahí está. A ver, acá. Bueno, vamos a sacar entonces datos. Datos. Y vamos a sacar lo que tenemos de información. ¿Qué tenemos? Que la maquinaria cuesta 200.000 cuando vamos a comprar. O sea, en el tiempo cero o cuando estamos comprando, entonces ese es su valor. Entonces, eso para nosotros en nuestra formulita es esto. Valor inicial es de 200.000. No hace falta ponerle su unidad de medida porque ahora vamos a trabajar con fórmulas. Después, al final, si requiere, entonces sí le ponemos. Perfecto, ya está eso. El valor inicial entonces es de 200.000. ¿Cuánto tiempo es la vida útil de la maquinaria? Es de 10 años, me dice. Entonces nuestra T va a ser igual a 10. Después, ¿qué más me dice? Con valor de desecho cero. O sea, cuando termine su tiempo en 10 años, entonces, en forma contable, su valor de desecho también se le dice a este valor libro. Por ahí si leen o están estudiando, porque ustedes a veces estudian mucho y ven, por ejemplo, otro tipo de, ¿cómo se le llama? Valor libro o valor de desecho es lo mismo. Entonces, me va a dar cero. Acá, por ejemplo, en algunos ejemplos me puede decir, por ejemplo, se espera que la vida útil de la maquinaria sea de 10 años con valor de desecho de, no sé, $2.000, algo por el estilo. Entonces, ¿qué significa eso? Que terminó de depreciarse, pero tuvo otra vez un remanente en términos monetarios, por decirlo. En este caso me dice valor de desecho cero. Si el problema no me dice valor de desecho cero, entonces yo tengo que asumir automáticamente de que el valor de desecho es igual a cero. ¿Por qué? Porque algunas veces para jodernos no nos dice cómo vamos a hacer. Entonces, para que consideren esas cuestiones a la hora de hacer los ejercicios. ¿Qué me dice? Determine la cantidad de depreciación. Entonces lo que quiere es cuánto pierde cada año. Entonces en este caso lo que me está pidiendo es la D. ¿Por qué? Porque esa D viene a ser nuestra pendiente. Entonces esa es mi incógnita. Y en la siguiente, ¿qué me dice? Y una fórmula para B. Entonces una fórmula para B en estas condiciones. Entonces vamos a poner también esto así. Acá, entonces vamos a tener B mayúscula. Ahí tengo. Tengo mis datos, entonces, de acuerdo al problema de esta forma. Ahora, vamos a empezar entonces a calcularle lo que necesitan. Entonces, primero, por aquí voy a poner para no perder de vista, porque cuando bajo mucho pierdo de vista, entonces voy a poner acá. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tengo que hacer es hallar entonces la D, que es la tasa de depreciación. Entonces, para hallar D, que en nuestro caso es entonces nuestra pendiente en la recta, y hallar D
la tasa de depreciación por la fórmula. Y entonces, ¿qué voy a tener? Fíjense, si nos vamos arriba, la fórmula 1, ¿sí? Voy a usar este. ¿Por qué? Porque este es el que me da efectivamente cuánto pierde cada año con la fórmula 1. Entonces le voy a decir con la fórmula 1 y copio esto. Entonces voy a copiar y llevo ahí abajo. Por la fórmula 1. Así. Y voy a copiar acá entonces. A ver, aquí. Por ahí más o menos. Y entonces ahí reemplazamos lo que tenemos nosotros como datos conocidos en los datos. Valga la redundancia. Vale, entonces voy a tener mi valor inicial es igual a ¿cuánto? Mi valor inicial es de $200,000. Menos, ¿cuánto es su valor de desecho? Su valor de desecho es 0. Y dividido el tiempo, en este caso, para nuestra maquinaria es de 10 años. Y entonces tengo esto. ¿Qué tengo? Tengo 200,000 menos 0, entonces voy a tener 200,000 dividido 10. Es igual. ¿Y qué viene a ser ese? 200,000 dividido 10 me va a quedar 20,000. ¿Qué significa ese 20,000? Significa que la maquinaria pierde $20,000 cada año. O se deprecia $20,000 en cada año. Eso es lo que entonces tengo como primer resultado. Que me pedía entonces hallar la depreciación. ¿Qué tenemos? Entonces, 20,000. Puedo ponerle ahí $20,000 porque ya es un resultado. Lo que sí tienen que acordarse es que si vamos a utilizar en la fórmula no se usa su unidad de medida. La fórmula es adimensional, le decimos. No tiene unidad de medida. Bueno, y en el segundo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar lo que nos decía el problema, que era una fórmula para esta situación. Entonces, para hallar B sería en este caso, que es el valor, pero en forma general. Entonces B, para hallar B en cualquier momento de T, en cualquier momento de T, ¿qué significa? Que yo puedo usar ya la formulita para el tiempo 2, para el tiempo 3 y así sucesivamente. Entonces para el tiempo T, obtenemos de dónde, reemplazando en, y donde tengo la forma general. La forma general tengo, que sería, por ejemplo, en este caso. Esta es mi ecuación 3. Ecuación 3. A ver, ¿alguien entró? Un ratito. Ahí está. Entonces, voy a llevar esto. Fíjense que ese valor de desecho es lo mismo para mí que sea la vez que estoy considerando ahí. Entonces, llevamos aquí. Y tenemos entonces como es igual a, ¿cuánto sería? Mi valor inicial es igual a 200,000 menos, y ya tenemos nuestra D ahora, que vale ¿cuánto? 20,000. T. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que voy a tener como forma general, por decirlo, o como ecuación para lo que me está diciendo el problema? Entonces, voy a tener así directamente. Fíjense. Voy a tener directamente esto. Le voy a sacar su colorcito porque ese no es todavía fórmula, o sea, no es todavía resultado. El resultado nomás yo le estoy poniendo siempre un color diferente. Entonces le saco su negrita y voy a tener entonces aquí así. El valor en cualquier tiempo entonces va a ser 200,000 menos 20,000 T. 20,000 T. Y esta es entonces, ¿qué cosa? Mi fórmula para determinar, si yo quiero saber, por ejemplo, en el tiempo 0, obviamente multiplico por 0 y me va a dar 200,000, que es el valor inicial. Si yo quiero en el tiempo 1 para saber cuánto es el saldo, por ejemplo, entonces obviamente voy a tener que hacer con tiempo 1. Y así voy jugando con cada tiempo que necesite.
o en todo caso voy actualizando mi situación, por decirlo, en forma contable de todos los bienes que tengo a mi favor en la empresa, por decirlo. Bueno, ahora entonces necesitamos graficar, porque nos decía el problema también graficar. Entonces voy a llevar todo el ejercicio en la siguiente hoja para mirar todo ahí. Así. Bueno, entonces, para graficar, ¿qué vamos a utilizar? Ya tenemos ahora nosotros nuestra forma general. Entonces, si es una línea recta, necesitamos solamente 2 puntos. Y con esos 2 puntos ya vamos a poder hacer sin problema. Puedo hacer, por ejemplo, mi intersección con el eje Y, que va a ser ¿qué cosa? Va a ser nuestro valor inicial. Y puedo hacer, por ejemplo, con el tiempo 10, que tiene que intersectar con el eje X. ¿Por qué yo sé que va a intersectar con el eje X? Porque nos decía que el tiempo de uso de esa maquinaria es de 10. Eso también significa algo acá. Si yo multiplico, por ejemplo, 20.000 por 10, me va a dar 200.000. 200.000 menos 200.000 me va a dar 0. Y si me va a dar 0, ¿qué significa eso? Que es el punto de intersección con el eje X en este caso. Entonces, si voy a hacer para mi gráfico, necesito 2 puntos. Y puedo utilizar siempre esos 2 puntos para la intersección con Y y con X. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener, por ejemplo, para con la X, que va a ser nuestro tiempo. ¿Sí? Le voy a llamar tiempo. Y el otro, entonces, va a ser ¿cuánto? El otro va a ser mi valor de desecho. La X es mi T y el valor de desecho viene a ser, en este caso, mi eje Y. Entonces le ponemos así, valor de desecho. Acá es donde son muy afines para hacer sus gráficos. No sé por qué es lo que tanto joden con el tema de si voy a graficar o no voy a graficar. Tienen que hacer, o sea, no. Esto no les va a llevar ni 2 minutos hacer. Bueno, entonces voy a poner así y voy a poner así. Inclusive a mano, esto es una macanada, o sea, rapidísimo van a hacer. Entonces, le llamo, por ejemplo, 0. Tiempo 0 significa cuando compramos la maquinaria. ¿En dónde voy a hacer mi reemplazo? Como me estoy diciendo valor de desecho, entonces puedo reemplazar aquí sin problema. Entonces llevo esto aquí. Llevo aquí. Así. Saco su negrita y todo lo demás porque no me interesa. Saco esto. Le saco su negrita. Y entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a reemplazar el valor de la t entonces con 0, ¿verdad? Es esta fórmula, entonces yo estoy diciendo que t tome el valor 0, entonces vamos a reemplazar el 0 aquí y me va a quedar solamente 200.000. ¿Qué es ese 200.000? Ese 200.000 es nuestra intersección con el eje Y. ¿Y qué es el eje Y? Es el valor de desecho, o el valor en cualquier tiempo. Ahora le voy a llamar al otro, por ejemplo, o sea que ahí se fue, no quiere tomarme el numerito. Así, valor 10. ¿Por qué valor 10? Porque el tiempo nuestro es de 10, entonces me va a ser más fácil y más rápido hacer con las intersecciones. Si hago con las intersecciones, ni ya miro siquiera lo que yo necesito para, por ejemplo, en el medio, por decirlo. Entonces, aquí va a ser por 10. Y si hago por 10, va a ser 200.000 menos 200.000 y acá me va a dar valor 0. Y ahí se van a dar cuenta lo que les estoy diciendo cuando grafiquemos. Pero un rato. Ahí está. Perfecto. Entonces ahora sí ya puedo graficar sin ningún problema. Tienen que hacer gráficos lindos. A mí, yo soy encantador de los gráficos lindos. Hay gente que demasiado se nota que trabaja con esmero y le gusta lo que está haciendo. Otro sí que hace así, parece que hizo en su mesa del quincho cuando estaba comiendo su asado por ahí. ¿Cómo que van a hacer así? Luego algún día van a ser profesional, no son cualquier cosa lo que van a hacer cuando terminen esto. Vale, entonces ahí
Le puedo poner, por ejemplo, así, y acá mi X. Mi X, así. Y ahí más o menos. Y ahora cortamos. ¿Cortamos para qué? Para ponerle los valores. En este caso, mi valor es de 200.000. Puedo hacer, por ejemplo, de a 50.000 aquí. Entonces puedo poner acá, esto es 50.000. Después, esto es 100.000. Después, esto es 150.000. Y esto es 200.000. Y puedo poner uno más, que va a ser 250.000. Así. Y del otro lado, entonces, acá que voy a tener, este es mi D, ¿verdad? O sea, mi valor en cualquier tiempo cuando considero mi T. Entonces ahora voy a poner el otro. O sea, van a ser mis tiempos. Puedo hacer, por ejemplo, de a 2. No hace falta hacer 1, 2, 3, 4. Puedo hacer de a 2. 2, 4, 6. Ahí, voy a traer un poco más ahí. 6. Después 8 y 10. 8 y 10. Ahí tengo. Entonces, este va a ser T y esto va a ser B. Ya lo voy a poner ahí para que después cuando voy a enviarle, entonces para no joder más con esto. A veces ya cuando termino tienen que saber nada tampoco. Entonces, esta es mi D del valor en cualquier tiempo. Le voy a poner valor de desecho, ¿por qué? Porque es el valor en cualquier tiempo. Entonces, le saco esto. Hay gente que veo que está usando, por ejemplo, GeoGebra sin problema, pueden usar esas cosas. Color de línea, sin línea. Así. Después le voy a poner los valores numéricos para cada uno, porque yo les dije nomás cuánto le dábamos a cada uno. Y acá entonces va a estar mi tiempo. Ese es mi tiempo. Así. Si no uso todo esto, entonces corto. No hace falta prolongar hasta, no sé, hasta que encuentre a, no sé, a quién. Bueno, a ver, entonces me dice, tiempo cero tenemos en el origen hasta 200.000. Este para nosotros es 200.000, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces voy a ponerle así como solíamos poner, como si fuera un punto. Entonces voy a tener así, 0 y 200.000 que está aquí. Entonces le pongo ahí, achico esto lo más que pueda, y tengo ahí, sobre eso. Con el otro color para que no tenga ese problema. ¿Ven? Ahí está, 200.000 con 0. Después, el otro lado era 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, cuando el tiempo es 10, el valor es 0, me dice. Entonces, hago lo mismo ahí. Entonces, voy a tener así. Ah, no era eso. Ese es elipse. ¿No? Elipse era así. Entonces, cuando el tiempo es 10, acá tenemos 10, el valor es 0. Entonces, necesito ahí. Ya. Este. Ahí. Así. Voy a achicar más y le pongo también otro color. Este color estábamos usando. Ahí está. Y ahí entonces uno de los dos puntos. Entonces inserto y le pongo esto. Que pase por los dos puntos. Ahí está. Le voy a poner en otro color porque si no, no vamos a entender qué es lo que ocurre todo acá. Puedo hacer un poco más así. A esto le puedo poner, por ejemplo, un poco más clarito, así. Y ahí, para no darle tanto destaque a los ejes, porque a lo que a nosotros nos interesa más es la parte del gráfico. Y este gráfico, ¿cómo termina? Ya tengo qué significa el eje Y, qué significa el eje X. Lo que necesito es su fórmula, ¿sí? O sea, su ecuación. Acuérdense que tienen que poner siempre su ecuación. A veces son también así, no sé qué es lo que están pensando, pero no le ponen esto. D es igual a ¿cuánto?
a 200.000 menos 20.000. Esa es su ecuación. ¿Por qué es importante ponerle su ecuación? Porque ese es su nombre. Nombre en el sentido de, eso es lo que le dio origen al gráfico. Si yo no le pongo, entonces es cualquier cosa, menos algo que tenga que ver con recta. Le saco esto. Formato de forma. Color de línea. Sin línea. Nada. Ahí está. Entonces esto mismo puedo, por ejemplo, poner en algún lado más cerca por ahí. O le pongo alguna flechita, así como les pongo, y ahí ya está. Ese es entonces, ¿qué cosa? Ese viene a ser mi condición de depreciación lineal para cada tiempo. Y fíjense que es 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 y 100.000. O sea, si yo estaba diciendo de a 20.000 cada tiempo, entonces cada vez que baja un tiempo, entonces yo estoy haciendo ¿qué cosa? Estoy bajando 20.000 cada año. En este caso era 2, 4, 6, entonces 4, 8, 16 y 20, así hasta completar 20. Bueno, ahí ya está eso. Entonces está la gráfica y ya terminó eso. Ahora vamos a mirar qué nos dice el ejemplo 2. Del ejemplo 2 tenemos otra historia. O sea, vamos a ver qué nos dice. Necesitamos tener todas las posibilidades que puedan generar este tipo de problemas. Bueno, entonces me voy acá en el ejercicio 3. Ejemplo 2. Acá tengo. Por lo visto voy a bajar porque ya tengo poco espacio. Ahora cuando les voy a subir en la plataforma, entonces les coloco bien. No se van a quejar que les pongo cosas así inentendibles para en el clase. Jamás, jamás. Bueno, a ver. Se compra un equipo de informática con valor de 16.000 y se calcula que su vida útil será de 4 años, antes de que deba ser reemplazado por un equipo más moderno. Su valor de desecho se calcula en 2.500. O sea, ahora ya me da cuánto es su valor de desecho. Determina la depreciación anual por el método de la línea recta y elabora una tabla de depreciación. ¿Por qué yo necesito esta tabla de depreciación? Porque eso es lo que vamos a utilizar en contabilidad para asentar nuestros bienes de uso. Entonces, solución, datos. Primero datos. Datos. Entonces, saco su negrita y empiezo a ver. Entonces, ¿cuánto es el valor inicial? El valor inicial es de 16.000. Entonces, ese es mi valor inicial. Por ese valor compramos. Entonces, valor inicial. Valor inicial es igual a 16.000. Ya está. ¿Qué más me dice el problema? El problema también me dice, se calcula que su vida útil será de 4 años. Entonces mi tiempo es igual a 4. Tiempo es igual a 4. ¿Qué más me dice? Antes de que sea reemplazado por otro más moderno. Su valor de desecho se calcula en 2.500. Su valor de desecho. Su valor de desecho. Su valor de desecho se calcula en 2.500. Entonces, colocamos eso. Valor de desecho, valor libro, valor de desecho, entonces es igual a 2.500. ¿Qué necesitamos? ¿Qué me decía? Determina la depreciación anual. ¿Quiere saber cuánto pierde cada año? Entonces, lo que necesita desesperadamente el problema es la D. Esto necesita. Y después nos dice calcular o hacer una tabla. Les voy a mostrar cómo se hace la tabla. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular entonces la tasa de la depreciación anual. Entonces, le voy a poner aquí, por ejemplo, el desarrollo. Primero, entonces, para aliar, les estoy poniendo así para que ustedes también en algún momento repliquen esto. La tasa de depreciación por la fórmula, y sabemos que es por nuestra fórmula 1 otra vez aquí. Entonces yo puedo copiar igualito lo que hicimos en el anterior, porque esto no va a cambiar. No va a cambiar en el sentido de resultados.
de fórmulas. En el resultado sí va a cambiar. Bueno, entonces ponemos aquí y reemplazamos aquí. Valor inicial, 16.000. Entonces acá va a ser 16.000. Menos el valor de desecho era de 2.500. Sobre. Y mi tiempo, que es igual a ¿cuánto? Mi tiempo es igual a 4. Ese valor de desecho me está diciendo que cuando termina de realizarse la depreciación, que yo igualmente voy a poder vender ese equipo de informática por 2.500. Entonces, ¿cuánto tengo arriba? 16.000 menos 2.500 me da 13.500. Dividido 4. Dividido 4, entonces esto me da 3.375 dólares. ¿Qué es ese 3.375 dólares? Ese es el valor que va perdiendo cada año. ¿Sí? Es el valor que pierde cada año. ¿Cuál es la diferencia que encontramos con la anterior? El anterior no tenía valor de desecho. ¿Por qué? Porque cuando terminaba los 10 años, el equipo ya no tenía ningún tipo de valor monetario. En este caso, ellos ya están calculando que cuando termina su año de vida útil, igualmente ese bien, que en este caso es un equipo de informática, podría ser vendido o tendría un valor todavía de remanente de 2.500 dólares. Entonces, hacemos de esa forma para calcular esto. Y ahora, entonces, vamos a mirar nuestra tabla de depreciación para ver cómo se hace. Entonces, vamos a poner acá segundo. Y entonces nuestra tabla de depreciación. Tabla de depreciación. Y vamos a construir una tabla rápida acá. Voy a tener 4 columnas. Entonces vamos a insertar. Insertamos tabla. No hace falta usar acá Excel ni nada. ¿Por qué? Porque van a ser cálculos rápidos. Bueno, entonces, ¿qué voy a tener en mi tabla? En mi tabla voy a tener el tiempo, la depreciación anual, después vamos a tener la depreciación acumulada. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué significa ese cuando hacemos nuestra tablita. Y vamos a tener nuestro valor neto, o valor libro, o valor de desecho. Valor libro. Le voy a poner primera vez ahí para que se acuerden, así como ya les expliqué, pero para que tengan en cuenta también de que pueden encontrar de esta forma. Bueno, entonces tengo mi depreciación anual, tengo mi depreciación acumulada y tengo mi valor libro. ¿Por qué necesito esta tabla? Les digo otra vez, parezco disco rayado hoy que estoy repitiendo una y dos veces, pero a veces se olvidan porque estamos en otras cosas muchas veces. Entonces, para que no se olviden, les jodo con esto. Bueno, entonces el tiempo va a ser hoy, 1, 2, 3 y 4. Si me decía, por ejemplo, que valían 10, entonces va a ser 10. Ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? El primer año, que es hoy, no se va a depreciar nada. Entonces, 0. Tampoco va a tener depreciación acumulada porque no tiene nada. ¿Por cuánto compramos el bien? Compramos por 16.000. Entonces, colocamos ahí como si fuera nuestro saldo. O sea, es nuestro saldo en el tiempo 0. Ahora, ¿cuánto pierde cada año? Y cada año me dice que pierde 3.375. Es constante, entonces va a ser 3.375, 3.375, 3.375 y 3.375. Nuestra depreciación acumulada, en este caso, como va a ser la primera vez, entonces va a ser el mismo monto. Esto. Y aquí entonces ya tenemos que hacer ¿qué cosa? Ya tengo que hacer mi diferencia. 16.000 menos 3.375 porque acá ya pasó un año. Si ya pasó un año, significa que su valor de aquí a un año ya no va a ser igual. ¿Y cuánto perdió? Y perdió 3.375. Entonces, 16.000 menos 3.375 me da 12.625. Ahí está.
En la siguiente, acá fíjense que me está diciendo depreciación acumulada. En el primer año perdió 3.375. En el segundo año ya va a perder dos veces. Entonces voy a sumar este con este. ¿Por qué? Porque su depreciación anual ya es ahora 3.375 del primer año más el 3.375 que va a perder cuando cerramos el segundo año. Entonces voy a tener 6.750. Y acá hacemos la diferencia entonces. ¿Va a ser cuánto? 12.000 menos 3.375 siempre. 9.250. Yo puedo inclusive ya hacer mi valor neto continuado. ¿Por qué? Porque voy haciendo la diferencia directamente de mi depreciación anual. ¿Cuánto va a ser mi depreciación acumulada acá? Entonces va a ser 6.750 más 3.375. Ya voy a tener 10.125. Y acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser 9.250 menos 3.375 y voy a tener 5.875. ¿Cuánto va a ser mi depreciación acumulada acá? Va a ser 10.125 más 3.375. 13.500. Y aquí, ¿cuánto va a ser? 5.875 menos 3.375. Y voy a tener 2.500. Y fíjense en nuestro problema. ¿Qué nos decía el problema? Que cuando terminaba el tiempo de vida útil, que era de 4 años que le daba, que me iba a quedar un remanente de 2.500. Y acá yo veo ese 2.500. Tiene que estar ahí. Si ustedes hacen mal, se van a dar cuenta de que no va a replicar lo que me está diciendo al principio del problema. Cuando me decía que el valor de desecho es de 2.500, entonces cuando termina su año de depreciación, ese valor tiene que quedar como último saldo, por decirlo. Esta depreciación acumulada es lo que van a tener que ustedes llevar en el libro diario cuando hacen sus ajustes en contabilidad. Se van a acordar de mí. Ustedes están teniendo, creo que, contabilidad ahora. Cuando empiecen a hacer sus ajustes con sus borradores de operaciones, sí o sí van a tener que hacer depreciaciones de bienes. Esto no se van a salvar. Y se van a acordar de mí y van a decir, sí, ya dimos en matemáticas cuando les toque hacer eso. Bueno, entonces, la depreciación acumulada, la depreciación anual es de 3.375 que me da la fórmula. La depreciación anual es solamente la suma de cada año. ¿Por qué? Porque en un momento dado, ¿qué es lo que va a ocurrir por ejemplo, en el balance general? En el balance general ustedes van a tener, por ejemplo, van a tener bienes de uso y, por ejemplo, en este caso, equipos de informática, y ahí abajo van a tener en negativo depreciación acumulada. Entonces, esa depreciación acumulada es lo que va a tener en el primer año así, en el segundo así, en el tercero así y así sucesivamente. A cada bien se le hace de manera independiente de esta forma, para que sepan. Bueno, y ahí entonces está nuestra tabla de depreciación. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Díganme algo, por favor. ¿Se entiende esto? El que hable le voy a dar 2 puntos extra. No, yo hablé antes ya, profe. Bueno, ya tenemos 2 puntos. Bueno, a ver, seguimos entonces. Si tienen dudas, ustedes tienen que frenarme, ¿sábenlo? Yo a veces me emociono y me olvido de que estoy con ustedes acá. Bueno, a ver, vamos a hacer el ejemplo 3. Este es el último ejemplo, así que ya salen enseguida, no se preocupen. No, ya va a ser 9:20 también. Rápido pasa el tiempo. Bueno, dice el ejemplo 3. Jorge compró un automóvil nuevo en $20.000. ¿Cuál es el valor B del automóvil después de T años? En cualquier tiempo, entonces, quiere una forma general. ¿Una fórmula o una ecuación general? Suponiendo que se deprecia linealmente cada año a una tasa del 15% de su costo original. Entonces, acá lo que tengo de diferencia con los anteriores es de que me dice que tiene una depreciación, pero está en porcentaje su depreciación. Y después me pregunta, ¿cuál es el valor del automóvil después de 5 años? Entonces vamos a responderle a este Jorge pesado.
Como picó un hierno a joder así, ¿verdad? Aparte, huelo acá de mi vecino que están haciendo asado. Eso te van a matar así. ¿Cómo te van a hacer así? Bueno, entonces, el valor hoy, ¿cuánto cuesta? 20.000. $20.000. Después tenemos la tasa de depreciación, entonces ya le vamos a calcular. No necesitamos usar nuestra forma general de la ecuación de la depreciación lineal. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener que mi D, entonces, es igual a ¿cuánto? Y es 0,15 porque me dice 15% y en este caso es del valor. Entonces, ¿cuánto cuesta el bien? 20.000. Entonces, 15% de 20.000, ¿cuánto me da? 15 por 2, 30, 3.000. Ese es lo que pierde entonces cada año. ¿Sí? En este caso, a mí no me está diciendo en cuánto tiempo se va a depreciar completamente. Si se dan cuenta y leen otra vez, no tenemos el tiempo en ningún lado. Tengo el tiempo sí en la letra B, pero ahí me está preguntando en cualquier tiempo, pero no me está diciendo que ese 5 años es su valor de depreciación completa. Bueno, entonces, ¿qué era que nos pedía? ¿Cuál es el valor B? Entonces necesitamos, en este caso, nuestro valor de desecho. Entonces vamos a tener que calcular eso. Nuestro valor de desecho o nuestro valor en cualquier tiempo, que significa también esta nomenclatura, así como ya les dije en los ejemplos anteriores. Entonces, valor de desecho es igual a, y acá entonces nuestra incógnita. Así. Después voy a poner una rayita, por ejemplo, acá abajo, porque después tengo la pregunta B. Entonces, ¿en qué tiempo me hice? En el tiempo 5. Voy a ponerle un poco más de esto. Tiempo 5. Tiempo es igual a 5. Entonces, la diferencia, así como les dije con la anterior, es de que acá la depreciación me da de otra forma. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo les daba, por ejemplo, realice el ejercicio y les pongo esto y lo primero que va a pasar es que me van a decir no entiendo. Porque es más fácil decir no entiendo que decirme, profe, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la diferencia? Para hallar entonces valor de desecho o el valor en cualquier tiempo, ¿qué hacemos? Utilizamos siempre nuestra forma la forma número 1 que vimos en la fórmula. Entonces, para hallar valor de desecho, valor de desecho y usamos la fórmula. Esto a ustedes no hace falta que hagan, usamos la fórmula. O sea, yo les explico nomás, pues hay gente a veces que no entra, entonces está estudiando WOW solo y para que le hagamos fácil la vida. Dejamos así. Entonces, vamos a usar nuestra fórmula de D. Esto que tenemos aquí. ¿Sí? Reemplazando con todo lo que tenemos como resultado conocido, por decirlo. Entonces, llevamos aquí. Voy a llevar aquí, así. Y en el siguiente paso, entonces, hacemos nuestra así. ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Sabemos que esta D vale 30.000, o sea, 3.000. Entonces vamos a poner acá 3.000. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos valor de desecho, o sea, tenemos que despejar nuestro valor de desecho de la fórmula. Entonces este va a ser 3.000 es igual a, tenemos aquí nuestro valor inicial era de 20.000. Así, menos de qué es lo que necesito y tiempo que tampoco tenemos. ¿Qué hacemos acá? Yo puedo hacer mi despeje así como hicimos con la anterior, cuando empezamos y estábamos viendo cómo usar la forma a nuestro favor. Entonces, esta t que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces voy a tener así. Y todo esto que tengo arriba, entonces ya me queda liberado. ¿Por qué? Porque mi incógnita está justito ahí. Y ahí entonces, ¿qué hago? Saco mi valor de desecho de ahí. ¿Cómo va a ser mi valor de desecho? Y va a ser así. A ver. Aquí.
coloco este mismo acá y este valor de desecho con signo negativo, si mando al primer miembro, entonces ¿qué va a pasar de ella? Se va a convertir automática y directamente en positivo. Entonces voy a tener ahí en positivo. Ya saco esto de aquí porque ya usamos. Y este 3000 que te estamos teniendo acá, entonces ¿qué hacemos? Pasamos al segundo miembro con signo negativo. Menos, y ahí tengo. Y esto sacamos de aquí. Y ahí entonces tengo, ¿qué cosa? Este valor significa en cualquier tiempo. O sea, si yo pongo solamente la B corta y no le pongo su subíndice D, esto me está indicando de que es el valor en cualquier tiempo, así como vimos cuando empezamos a hacer nuestra deducción de la fórmula. Ahí está. Entonces, ahí tengo la primera pregunta respondida. Ahora entonces vamos a hacer ¿qué cosa? Nos decía, ¿cuál es el valor del automóvil después de 5 años? Entonces, para calcular eso, le puedo poner, por ejemplo, voy a llevar esto más abajo y me voy aquí. Entonces pongo segundo. Entonces voy a decir, reemplazamos, ¿qué cosa? Igual a 5 en nuestra forma general. Forma general o modelo general o fórmula general. En la ecuación variada. Y grafiquen siempre que puedan, no esperen que el problema les diga siempre graficar. ¿Por qué? Porque así practican, así como les dije, y no van a tener problemas después. La vez pasada la mayoría perdieron puntos porque sus gráficos eran cualquier cosa, menos gráficos. O sea, era como si fuera, no sé, para entregar, pero yo jamás le iba a poner un punto a una gráfica que no tiene ni su inicio ni su final, por decirlo. Bueno, entonces, acá vamos a reemplazar nuestro valor de la t, le saco su negrita, porque en este caso no estamos haciendo, no estamos teniendo un resultado. Entonces, pongo esto aquí, para acordarme, y pongo acá. Así, y entonces reemplazamos ahí nuestro valor de la t, que vale 5. ¿Y cuánto voy a tener ahí? 20.000 menos 15.000, ¿verdad? Es igual a 20.000 menos 5.000, menos 15.000. Así. Y finalmente entonces voy a poner mi valor de desecho para el tiempo 5. Acuérdense que este es para el tiempo 5. Ustedes pueden calcular también, por ejemplo, en cuánto tiempo va a desaparecer su valor. ¿Cómo haría en ese caso? Este es mi valor de desecho. Para el tiempo 5. Para el tiempo 5. Ese valor de desecho no es la depreciación anual. La depreciación anual es de 3.000. Bueno, les hice una pregunta y pueden fijarse acá, en la gráfica que hicimos, ¿sí? Si yo quiero saber cuánto es el tiempo de años de vida útil que le damos al bien, entonces, ¿qué significa eso? Para que el valor sea 0, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que sea 0 este valor de la i. Y ahí voy a tener entonces la intersección con el tiempo. Y si tengo la intersección con el tiempo, entonces el valor ya está totalmente extinguido, por decirlo. Bueno, ahí está. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran saber de mi vida? Que me importa tu vida, ¿verdad? Bueno, ¿consultas? Última vez. ¿Se entendió entonces? ¿Mm? Se entendió todo. Bueno, perfecto, me quedo tranquilo entonces. A ver, saco entonces la grabación y llamo la lista y dejamos